Buenas tardes a todos, el regreso de la muy, entre comillas, larga esperada serie de conductuales. Pues bueno, entramos con otra entrada, valga la redundancia, al respecto de algo a lo cual iba a hacer un comentario, pero mejor voy a hacer un video. Y si quieren ver de dónde saco mi material, pues voy a dejar en la descripción, bueno, voy a dejar como comentario fijado porque la descripción no la lee nadie nunca. Regla fundamental de YouTube, el que lea la descripción se muere. este por lo tanto nunca hay que leerla, evidentemente, para el que le interese ver a qué me refiero. Y es que estaba viendo un video el cual es un debate, bueno, entre muchas comillas, de María de Jesús. Bueno, podría ser Jesús o Jesús, no sé cómo se pronuncia la X al inicio, y muchas otras personas, en el cual se hablaba sobre el TDAH. Y me pareció interesante una cosa al respecto de la persona a la cual invitaron, y para ser honesto no sé para qué, pero su intervención me pareció bastante útil para hablar justamente sobre el tema del video. Y es que ella, a pesar de tener una participación mínima y tener a gente del calibre de María de Jesús Froixan, o Froxan mejor dicho, de igual forma, a pesar de que se explica y tiene su respectivo, digamos, anulación de las etiquetas que dijo, ella aún así decía que no le importaba. En pocas palabras dijo: no me interesa absolutamente nada de lo que ustedes tengan que decir, yo tengo esto, y toda una parafernalia de glorificación y de victimismo, la cual en varios comentarios acusaron a la doctora Froxan de ser muy cruel, de ser muy pedante, o de simple y llanamente de ser demasiado parca. Pero me parece que la forma en la cual Froxan le respondió a la tipa que tenía ese TDAH es la correcta al respecto, porque básicamente se la despachó diciendo: lo que tú nos dices nos sirve para contextualizar, pero esta es una discusión entre académicos, y como lo que tú estás diciendo no tiene nada que ver con el núcleo de la discusión, no tengo por qué responderte. Básicamente le dijo: tu opinión no nos sirve para nada en esta cuestión. Y me parece que es completamente correcto esa cuestión. También complementando con alguien que hizo un comentario y con lo que también respondió Froixan a esa tipa. Y es que las personas las cuales se ponen etiquetas, como puede ser depresión, esquizofrenia, ansiedad, trastorno de identidad disociativo, la gran mayoría de las veces se las pone y las porta con orgullo porque esas etiquetas les sirven para algo, en el cual dentro de su contexto se establece un proceso de reforzamiento en el cual dicha etiqueta presenta toda una batería de implicaciones dentro de cualquier contexto, es decir, se eleva al estrato del ambiente, y a partir de esa elevación al estrato del ambiente se presenta en cualquier contexto. Ya esto es más que una generalización, y derivado de ello, esa etiqueta que se ponen, así sea nefaria, así sea inexistente, la perpetúan a pesar de que implica algún daño o afectación derivado de que les presenta una utilidad por el proceso de elevación a ambiente a todas las implicaciones con las cuales venga esa etiqueta. Y de ahí que la respuesta de Froxan haya sido tan contundente y hasta cruel, porque así hay que responder y así hay que tratar a este tipo de personas. La historia de aprendizaje que nos pueda decir una persona desde su perspectiva solo nos sirve para contextualizar la hipótesis conductual. Más de eso no nos interesa, no sirve para nada y es completamente despreciable. Lo que el sujeto perciba, sienta o considere en lo referente al análisis conductual, al análisis contingencial, al análisis funcional, al análisis topológico o morfológico de la conducta, es taxativa, absoluta y completamente despreciable a la hora de establecer hipótesis conductuales para el establecimiento de imputaciones de sistemas conductuales de corte nosológico. Puesto que el parecer del sujeto
no va a ayudarnos de absolutamente ninguna manera a la hora de intervenir al sujeto. Necesitamos conocer el contexto, el ambiente, la percepción del sujeto al respecto de ese ambiente. Y que no es lo mismo la percepción del sujeto que lo que sienta el sujeto. El sentir implica la percepción, pero no es exactamente lo mismo. Eso de percepción estaría en el análisis topológico. Y tiene que ser una descripción superficial, es decir, que se describa en líneas extremadamente generales, porque lo que importa es la función, lo que importa es la teleología de la conducta para establecer criterios delimitativos para poder intervenir y modificar la conducta. Y cuando nos centramos demasiado en lo que le parece al sujeto, terminamos justamente cayendo en un juego de solapamiento de la conducta del sujeto, el cual termina derivando en que el sujeto jamás pueda establecer un avance o una modificación de su conducta, porque como se continúa el juego de solapamiento de todas las implicaciones que tiene la etiquetación que el sujeto mismo se hace, esto termina derivando en que el sujeto vaya 10, 15 años a terapia o se esté despedazando todo el organismo con ese veneno medicalizado que dan los psiquiatras, el cual en cierta manera, el cual es completamente merecido todo ese castigo, todo ese daño y toda esa afectación, puesto que si uno, por necedad, como muestra esa tipa, por narcisismo, como muestra esa tipa, por egolatría, por solipsismo, como muestra esa tipa, termina imputándose categorías nosológicas, las cuales lo único para lo que le sirven es para victimizarse y utilizarlas como un asidero para echarle la culpa a la conducta y no a él mismo de cómo se desarrolla el sujeto, pues ¿qué puede decirse sino que el sujeto se tiene merecido todas las consecuencias que viene, se tiene merecido 15 años sin resolver su problema y se tiene merecido 20 años de estarse envenenando con medicamentos, puesto que si uno mantiene una conducta que le hace tal daño solo por mero capricho narcisista o por necedad solipsista, es que es completamente merecido, tanto en el sentido de culpabilidad como en el sentido de responsabilidad. En lo referente a la responsabilidad, todo lo que nos pase es nuestra responsabilidad. Pero mucha gente no entiende que que responsabilidad aquí no quiere decir que la otra persona está eximida de la misma. Si alguien me atropella, yo soy responsable de ese atropellamiento, pero la otra persona es responsable de haberme atropellado también. Aquí se quiere jugar una dialéctica ridícula de que no, es que una parte tiene más culpa que la otra. No, ambas lo tienen por la respectiva acción. Uno para atropellarme y yo por no estarme fijando. Pero nadie está eximido de absolutamente nada. Cada uno participa en una determinada acción y por ello es merecido. Si yo tengo los audífonos a todo volumen, estoy con el celular, estoy en la calle y no estoy prestando atención a lo que sucede y me atropellan, es que tengo merecido por responsabilidad que eso me suceda por ser un idiota y por pretender que estoy en mi casa, cuando si estoy en la calle tengo que tener cuidado al respecto de qué estoy haciendo, porque no es necesario usar los audífonos o estar viendo el celular como idiota por la calle. Ya, en lo referente a de culpa, ahí ya intervienen otros factores, pero en este caso el merecimiento, como un reverendo esperpento alguna vez me dijo, no tiene nada que ver con la justicia, porque pareciese que cuando yo digo que alguien se merece una cosa u otra, se está interpretando, es justo y te mereces todo lo que te pase, como si fuera bueno, como en la típica te lo mereces, pero con una carga sadista implicada, como con un disfrute de que te pase algo malo, y no tiene nada que ver ni la justicia, ni el disfrute, ni el sadismo al decir que alguien se merece lo que es, alguien se merece, ya sea por responsabilidad o por culpa, lo que le está sucediendo. Y puede haber casos en los cuales haya un merecimiento justo, por ejemplo, que un narcotraficante le vuele en la cabeza
es justo y es un merecimiento de corte justo, puesto que se ha hecho justicia por todo el mal que le ha hecho a las personas. Pero que una persona obtenga por justicia el morir atropellada por el contexto anteriormente mentado, ahí ya es extremadamente cuestionable ponerse a decir que es justo que eso le haya sucedido. Podemos decir que lo merece por culpa, lo merece por responsabilidad, pero no necesariamente que algo como eso sea justo o sea bueno siquiera. Que gente muera atropellada y considerar que eso sea bueno, hay que estar un poco mal de la cabeza para decir tamaño absurdo. Pero bueno, es que ello implica que de hecho se quiera entender el substrato de lo que uno dice y no se venga a tergiversar, a imponer o a asumir en prenociones propias de un zagal o de un mozalbete, para pretender que uno es una especie de bestia sadista que quiere ver a los demás sufrir o que cree que el que le pasen cosas malas a otras personas de alguna manera es meritorio de disfrute. Yo no soy ni ateísta, ni liberalista, ni marxista como para tener esa clase de idiosincrasia en la cual si algo malo le pasa a alguien yo me voy a poner a celebrar, porque eso es propio de su idiosincrasia, no de la mía. De hecho, algunos tenemos ciertos criterios a la hora de evaluar las consecuencias de los actos de las personas y no vamos por ahí pretendiendo que porque se muelan a golpes a un criminal, por muy belial que sea, eso de alguna manera es digno de merecer o digno de disfrutar. Disfrutar tales cosas ya es un indicio de la perversidad y de la corrupción de una persona. Uno no puede pretender que está bien, que está sano, disfrutando que muelan a golpes a alguien, fuera de un contexto lúdico de entretenimiento, como puede ser boxeo o peleas, e incluso podría decirse que quizás también en eso, pero eso ya es para otra discusión. Entonces, este es uno de los motivos por los cuales se acusa a los analistas conductuales aplicados o a los ABAs, para usar el término en inglés, de ser crueles, de ser insensibles, de no tomar en cuenta los sentimientos. Y es que justamente no se tienen que tomar en cuenta. Porque si nos ponemos a tomar en cuenta para el análisis o para la intervención los sentimientos de la persona, vamos a terminar invariablemente cayendo en un ejercicio de solapamiento, de condescendencia y hasta en algunos casos de complicidad. Y dependiendo de qué tipo de conducta sea. Porque el analista y el interventor de la conducta, que suelen ser la misma persona, no puede pretender que puede tomar en cuenta cosas que no tengan que ver con un análisis operacional de la conducta. Eso no quiere decir que tenga que agarrar a golpes a la persona o que tenga que tratarlo mal. Simplemente eso se obvia, eso se deja fuera porque no es relevante. Para esa metodología de intervención, claro está, y en general para cualquier intervención conductual, tiene que despreciarse los sentimientos para establecer justamente los mecanismos de análisis y posteriormente establecer la intervención. Los sentimientos no son algo que amerite su tomada en cuenta a la hora de intervenir, puesto que eso es más bien propio del sujeto y no del análisis, y no tiene que importarnos en lo más mínimo tal cuestión para la intervención. Si el sujeto interpreta que esto es cruel, que esto es malvado, eso es absolutamente irrelevante. Lo que nos interesa es establecer las funciones de la conducta, la topología de la conducta y el funcionamiento general del sujeto dentro de su contexto y dentro de su ambiente. Nos importa el ambiente, el contexto, cómo funciona el sujeto dentro de ese ambiente y todo esto enmarcado en una lógica operacionista, es decir, que verse sobre el desarrollo del movimiento y las relaciones del movimiento que se establezca en el sujeto. Nos importa la motricidad, no la interpretación, no lo subjetivo, puesto que eso lo único que hace es emponzoñar el análisis dentro, nótese bien, dentro de este contexto, porque estamos hablando de un contexto de análisis e intervención conductual.
Los sentimientos pueden tomarse en cuenta para otro tipo de metodología o de análisis más de corte filosófico, pero estamos hablando de una intervención que tiene un fundamento científico y la ciencia versa sobre reduccionismo y operacionismo. Y si van a objetarme que eso no es verdad, entonces supongo que van a tener que objetarle a Newton cuando pretende, al establecer la prédica al respecto del movimiento de los astros, por ejemplo, despreciar lo que la luna tiene de luna para implicar que es un montón de masa en movimiento. Bueno, esa idea es la que ha hecho a la ciencia. No tomar a las cosas como lo que son, sino reducirlas a una serie de componentes estudiables y maleables por alguna herramienta, como pueden ser las matemáticas, y a partir de esa reducción a una cuestión, establecer dinámicas en lo referente al movimiento y qué tipo de movimiento y relaciones del movimiento se establecen. Si es una masa en movimiento, pues bueno, tenemos que una masa acelerada en movimiento, pues bueno, tenemos que si genera un determinado impacto en una superficie, podemos operacionalizar eso como una fuerza, la cual es una operación energética, puesto que una masa no necesariamente implica un objeto, porque la energía también tiene masa. Naturalmente, no entendiendo a la masa como cantidad de materia, sino como la resistencia al movimiento que tiene cualquier entidad u objeto en relación al espacio que ocupa y al desplazamiento que ejerce la inercia derivada de la interacción que presenta con otras entidades u otros objetos con entidades o objetos con objetos. Por lo cual, otra vez, la fuerza es una operación energética, puesto que los objetos no son los únicos que pueden ejercer una fuerza. Una onda que no está compuesta de ningún tipo de materia, no está compuesta de ningún tipo de partícula, ni de ningún tipo de átomo, y no, los fotones no son una partícula. Los fotones son una concentración parametrizada de energía, por lo cual, aun si se me va a querer objetar esta cuestión, no se puede derivar que, a menos que neguemos la existencia de las ondas, del sonido, del espacio, de los campos, del electromagnetismo, de la luz, no podemos entonces clamar que todo esto es reductible a la materia, porque evidentemente es falso, a menos que estemos tomando una definición filosofista de lo que es la materia. Pues bueno, en el mismo sentido de que en las intervenciones científicas o sustentadas en la ciencia se crea un reduccionismo y un operacionismo, la intervención conductual tiene que hacer exactamente lo mismo si quiere considerarse como ciencia. Así, bajo la percepción ofuscada e ideológica de otras corrientes filosofistas que creen que son científicas, no les parezca, o incluso a los ojos del vulgo le consideren esto como algo cruel e insensible. Lo que importa aquí, señores, es evitar que la gente se dañe más, evitar que la gente mate a otras personas, evitar que la gente se mate, o en general evitar una suerte de entropía que puede producir la nosología inherente a sus sistemas conductuales. Y me parece que eso es mucho más importante que la persona interprete, ay, qué poco sentimental eres. Ok, muy poco sentimental, pero la terapia de la conducta es la más eficiente que existe y no porque sí. Justamente porque tiene un enfoque científico al seguir los dictámenes de la ciencia y al mismo tiempo tiene una serie de aplicaciones que tienen unos términos que pueden ser utilizados por el sujeto para modificar su conducta, y en la medida en la cual desde esta terapia el interventor se muestra como una autoridad y no como un amigo, se establece una mejor relación para poder modificar la conducta. No recuerdo quién fue el que dijo esto, si fue Marino Pérez Álvarez, si fue Froixán, pero dijo que, refiriéndose a un conductista, la verdad no recuerdo cuál es su nombre,
que cuando entrabas a su consultorio no había un diván y no había el típico sillón para que te sientes y llores. Ahí había una mesa y 2 sillas y era para que te pusieras a trabajar, no para que fueras a contar tus sentimientos. Esa intervención, y lo menciona Froixart, y en mi opinión cuando se va Froixart se acaba por completo el debate, ya no hay nada más interesante excepto las declaraciones de la tipa, pero solo son interesantes derivativamente, porque si las tomamos por lo que son es un puchero narcisista sin valor o importancia alguna. Pero derivativamente sí sirven justamente, pues primero porque producen esto, segundo porque de esa manera podemos entender el por qué los sentimientos tienen que despreciarse. Y a pesar de que el conductismo no los desprecia, en mi opinión sí tiene que hacerlo, puesto que eso ya implica cuestiones que demandan más que el movimiento. Ahí ya empezamos a trabajar con las totalidades del organismo y eso ya es filosofía. No hay una forma de, o quizás sí, bajo quizás el interconductismo, de operacionalizar la subjetividad del sujeto. No entendiendo subjetividad desde lo que a mí me parece, desde mi punto de vista, como si fuera una masa independiente de la realidad, como Kant consideraba la mente, una entidad ontológicamente independiente del espacio. No. Subjetividad entendida como esa percepción que por retroalimentación y determinación por retroalimentación que esa percepción por retroalimentación y determinación se localiza en un sujeto y constituye la variante conductual de la identidad del sujeto. Podríamos decir que sería la personalidad en acto, principalmente por el pensamiento, porque bien dijo Skinner, el pensamiento no es un proceso, no es un resultado, sino es la conducta misma. Porque se confunde el pensamiento como un proceso cuando, y aquí este es el problema de la filosofía del movimiento desde Hegel, los filósofos post-hegelianos y postmodernos, siguiendo a Marx, no han sabido tratar el movimiento, puesto que no entienden lo que es un proceso. Creen que el proceso es algo concreto porque beben de Hegel a través de Marx de la idea de dialéctica. Y el proceso no es algo, puesto que el proceso es una relación teleológicamente contextualizada que deriva en algo. Es decir, el proceso no es el algo, sino que da como resultado algo. Y en este caso, el pensamiento es conducta. Y eso fue resultado de un proceso, no es el proceso. ¿Y cuál es ese proceso? Todas las operaciones de homeostasis organísmicas que esperaban que les dijera el cerebro. Buena suerte sin homeostasis, que te funcione el cerebro. Por lo cual no puede esto tomarse en cuenta para el análisis, porque no es operacionalizable. Los sentimientos son una totalidad. Es como intentar operacionalizar la razón, que en cierta manera se podría hacer, pero no hay ni matemáticas y no hay ni siquiera una línea base de investigación que nos permita hacer eso, puesto que la lógica formal no es una operacionalización del razonamiento del hombre. Cuando yo hablo de operacionalizar la razón, me refiero a que todo el resultado de los procesos que permiten la generación del razonamiento, del contenido de las ideas y las ideas mismas se puedan operacionalizar de alguna manera, y todavía no tenemos algo ni remotamente cercano para eso. En mi opinión, y quizás esto pueda sonar un poco extremista, derivado del nefario uso que suelen hacer principalmente mujeres de este tipo de categorías diagnósticas, como puede ser depresión, ansiedad, sobre todo del trastorno de identidad disociativo, el trastorno de identidad múltiple, que ya dedicamos un par de videos en este canal explicando por qué
no existe, ni siquiera es considerable como algo real operatorio. Es algo real conceptual sin referente alguno. Digo, sin significado alguno, es un mero significante sin importancia y por eso se dice que no tiene operatoriedad, puesto que hay cosas que son reales, pero que tienen una operatividad, como puede ser, por ejemplo, la depresión, y hay cosas que son reales y que no son operatorias, justamente como este trastorno de identidad disociativo. A mí me parece que la gente que usa esto siempre y sobre todo en el trastorno de identidad disociativo lo usa para echarle la culpa al trastorno de su motricidad como si ellos no existiesen, y la propia tipa justamente hace toda una argumentación alrededor de esto y nos revela cómo el cognitivismo, que es la escuela lamentablemente, o deberíamos de llamarlo psicoanálisis científico, puesto que la única diferencia entre el cognitivismo y el psicoanálisis es que se rechaza la teoría sexual de Freud, pero el resto se sigue manteniendo por completo. Se cambian los significantes, pero la gramática profunda sigue operando. Por lo tanto, más que hablar de cognitivismo, habría que hablar de psicoanálisis científico o cientificado, puesto que realmente no hay diferencia alguna entre el cognitivismo y el psicoanálisis, más allá del rechazo a la teoría sexual freudiana. Pero fuera de eso es prácticamente la misma cosa. De ahí que no debería de sorprendernos que pasguatos como Steven Pinker en la tabla rasa haga mención y haga una comparación entre el cognitivismo y el psicoanálisis, así en diciendo que el cognitivismo sí toma esto en cuenta, que Freud no, o no como Freud dijo. Y bueno, eso es otra demostración de que el psicoanálisis cientificado, que es el cognitivismo, no es otra cosa que psicoanálisis con 2 o 3 cosas menos. Por lo tanto, todas estas personas que usan esto y lo usan primero como un mecanismo narcisista de solipsismo para así encontrar una justificación a todas sus falencias y al mantenimiento de las mismas, me parece que deberían de ir a prisión. El pregonar sin debida autorización la etiquetación de cualquier tipo de conducta de orden nosológico debería de estar tipificado con prisión, puesto que el uso que siempre se le da es siempre el mismo. Se le echa la culpa a la conducta para eximirse de la responsabilidad que implica la propia conducta del sujeto, y al mismo tiempo, aparte de utilizarse como una forma de eximirse, de excusarse de las responsabilidades que implica su conducta, al mismo tiempo se usa como un mecanismo narcisista de justificación de todo. Que esto fracasé, es que es culpa de eso. Es que esto maté a alguien, fue la alter, no fui yo. Y me parece que si va a derivar la retroalimentación de esta clase de etiquetas en este tipo de conductas, la tipificación, la mención siquiera de una persona no autorizada con este tipo de etiquetas debería estar penado por prisión, puesto que al final del día lo único que hacen es dañar a la persona y dañar a quién sabe cuántas personas más al respecto de cómo buscan eludir la responsabilidad que implica su propia conducta. No es mi culpa, es culpa de la depresión. No, es tu culpa, es tu responsabilidad. Puesto que si no es tu culpa ni tu responsabilidad, entonces ¿de quién es? ¿De la sociedad? ¿Del ambiente? No, es tu culpa. Y no me interesa si suena muy cruel. Así es como se opera en la intervención conductual seria. Si usted o ustedes quieren que les solapen sus estulticias, sus pucheros, sus lloriqueos, solo para que alguien les digan, sí, pobrecito de ti, para de esa manera pretender tener una
un substrato motriz para decir, ay, qué pobrecito soy yo, miren, es que tengo esto, ay, disculpa, te golpeé, ay, lo siento, es que es culpa de eso otro, no es mi culpa, pobrecito yo. Ok, váyanse con cualquier psicoanalista o psicoanalista cientificado para que les solape eso y envenénense en la psiquiatría. Se lo tienen merecido realmente y se tendrían merecido vivir así 10.000 años y en el peor estrato posible. Puesto que al final del día lo único que hacen es dañar a los demás y dañarse a sí mismos cuando no les interesa solucionar sus problemas, sino que solo buscan un solapamiento narcisista de los mismos. Y al mismo tiempo merecerían estar en prisión, para ser honestos. Por lo cual da por completo igual. Absolutamente por completo igual la subjetividad en lo referente a la intervención conductual. Eso no es operacionalizable del todo. Puede establecer ciertas directrices operacionalizadas para meridionalmente explicar por qué el sujeto percibe como percibe sus cuestiones, con la retroalimentación, con la determinación de la conducta, el análisis contingencial y funcional, pero al final del día no es posible determinarla de forma total mediante un análisis operacionista, puesto que, una vez más, eso ya implica cuestiones más totalizaciones de la conducta, como puede ser la conciencia, que, oh, sí, de hecho eso sí existe, pero me parece que nadie la está tomando correctamente, o la reifican o la mistifican y no están tomando de base que tienen que partir de la operacionalización conductista para posteriormente ponerse a predicar qué podría ser la conciencia. Puesto que si no nos basamos en la retroalimentación, en el reforzamiento, no podemos explicar nada porque estamos invirtiendo el análisis, estamos partiendo de la filosofía para condicionar a la ciencia y tiene que ser al revés, de la ciencia para condicionar a la filosofía, sin olvidar la teología, evidentemente, que es, las dos son siervas de la teología, no ya simplemente tenemos que decir que la filosofía es sierva de la teología, también la ciencia, puesto que cuando se hace ciencia, primero, obviando a la filosofía, inmediatamente esa ciencia se convierte en filosofía, como ocurre con pasguatos como Dennett, como Dawkins, como Damasio, Chomsky, etcétera, etcétera. Y cuando se asume la filosofía, pero se niega la teología, esa ciencia se convierte en filosofía, pero de la forma inversa, es decir, no es ciencia y después filosofía, sino es filosofía que se convierte, que se quiere pasar por ciencia. Y terminamos con ¿qué? Terminamos con Darwin, terminamos con Marx, terminamos con Durkheim, toda la sociología, Freud, el psicoanálisis cientificado, que sería el cognitivismo, la neurología aplicada a la conducta y un sinfín de otras teorías filosofistas que creen que son ciencia, pero en realidad como se rechaza la teología, pero se acepta la filosofía, es filosofía que se convierte en ciencia. Solo cuando la teología viene a poner orden es cuando cada uno acepta su lugar y se pone a trabajar correctamente. Si no se acepta la teología, todo se va a desordenar y es una pelea constante entre ciencia que termina convirtiéndose en filosofía o filosofía que se quiere presentar como ciencia. Por eso es necesario que se entienda que la teología subordina todo, invariablemente. Y si no se quiere aceptar esto, vamos a terminar con un trillón de teorías que no van a servir para nada. Entonces, ¿qué derivamos de esto? Derivamos de esto que la subjetividad tiene que ser despreciada en la intervención conductual y que lo que nos debemos de enfocar es en un análisis de corte operacionista y reduccionista si realmente se quiere intervenir de forma científica en la conducta de los organismos, y que la tipificación de etiquetas de corte nosológico siempre e invariablemente derivan en tomar las etiquetas como un asidero para eximirse de la responsabilidad de la conducta y derivado de ello, y sobre todo la infusión narcisista de que yo soy especial, no me toquen, no me hagan nada, no me digan nada porque yo tengo esto y esto que tengo es culpa de eso, pero al mismo tiempo lo integro y digo que soy especial porque tengo esto, que al mismo tiempo que lo rechazo,
cuando se trata de responsabilidades, pero la acepto por completo como la parte más nuclear de mi identidad. Y por eso debería de tipificarse con prisión a cualquiera que diga en cualquier lado que tiene algo. Simplemente se tiene que decir, estoy en intervención conductual. Punto. ¿Por qué? Te callas. Punto. Y si dices por qué, prisión. Y eso es todo lo que tendría que decir. Nos estamos viendo. Y una nota aquí al final. Con solo entrar al video y ver qué clase de persona es la que tiene ese TDAH, uno ya con eso puede entender por completo por qué es verdadero ese comentario. No recuerdo quién lo dice, pero una persona lo dice ahí. El por qué afecta más a niños y a mujeres. Ese TDAH. Con solo ver a la persona queda clarísimo por qué. Y ya, eso es todo lo que tengo que decir. Nos estamos viendo.